Queridas amigas y amigos, bienvenidos a bienvenidosvenezolanos.com en este programa Florida Opina con Alexis Ortiz. Hoy vamos a hablar de España, de esa España tan querida por nosotros los hispanoamericanos, que pareciera estar amenazada por el autoritarismo comunista. Pareciera que el gobierno español, tildado de socialcomunista por sus opositores, está copiando el formato de Hugo Chávez Frías en España. Y para hablar de eso, hemos invitado al presidente del Partido Popular Español, el famoso PP, Juan José Núñez, quien es además el CEO o CEO de una muy prestigiosa empresa de publicidad que se llama Vertical 3 Media, Vertical 3 Media. Entonces aquí estamos con Juan José Núñez. Bienvenido, Juan José. Un placer, Alexis. Muchísimas gracias por la invitación y creo que me ha subido bastante grado. Soy presidente del PP en Estados Unidos, porque el presidente del PP es Pablo Casado. Sí. Con lo cual te lo agradezco. ¿Quién sabe, hermano, si es un vaticinio? Uno nunca sabe. No creo, la verdad. Mira, Juan José, hay una cosa que a la gente la tiene preocupada, sobre todo a la gente de Latinoamérica, que tenemos tanta experiencia con el autoritarismo comunista y neocomunista. Y es que pareciera ser que España está amenazada por el formato neocomunista venezolano, por el formato comunista cubano, así que el ascenso al gobierno del PSOE, encabezado por el señor Pedro Sánchez, el ascenso a ese gobierno como vicepresidente segundo del líder comunista Pablo Iglesias, es realmente algo que está causando terror dentro y fuera de España. Pues sí, totalmente. No es que parezca que estamos gobernados por ese comunismo, como decían, socialismo del siglo XXI, que es un comunismo encubierto, sino que realmente en España el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno socialista de Pedro Sánchez, tiene varios ministros de Podemos, que Podemos es la sección chavista en España, y Pablo Iglesias es uno de los vicepresidentes. Pablo Iglesias es el líder de Podemos y es uno de los vicepresidentes del gobierno, y además está tomando una participación muy activa en las últimas semanas dentro del gobierno. Hay conversaciones y hay una lucha de poderes dentro del gobierno de España, por una parte del Partido Socialista y por otra parte de las posiciones de Podemos, y en algunas posiciones y en algunos temas concretos Podemos está ganando. El Partido Socialista está dando su brazo a torcer por las posiciones de Podemos. Entonces, estamos gobernados en España por un gobierno social comunista en el que la parte comunista de Podemos y de Pablo Iglesias está teniendo cada vez más importancia. Y hay fricciones dentro del propio Consejo de Ministros y del Gobierno de España entre las dos posiciones, entre la parte socialista y la parte comunista. Y es muy peligroso. Los que sabemos qué es lo que pasó con Cuba, qué es lo que está pasando con Venezuela, vemos con muchísima tristeza el devenir y los cambios poco a poco que está tomando este gobierno social comunista de España, porque está pasando algunas cosas muy parecidas a lo que en su momento pasó en Venezuela desde el principio. Entonces estamos seriamente preocupados, los que somos amantes de la democracia, muy, muy preocupados por este gobierno social comunista de España. Sí, fíjate tú, Juan José, que una de las grandes preocupaciones que han aparecido, que están siendo ventiladas en los medios de comunicación social dentro y fuera de España, es que Podemos, es decir, el señor Pablo Iglesias, es decir, la representación comunista abierta, confesa, el señor Pablo Iglesias no oculta su predilección por el comunismo, se le ha dado la posibilidad de ingresar a el territorio más íntimo de la inteligencia española y la oportunidad de controlar la televisión española, ellos que son enemigos jurados de la libertad de expresión. Sí, totalmente. Y además una de las primeras cosas que tenemos que aprender de lo que pasó en Venezuela es el control de los medios de comunicación, tanto públicos como privados. En su momento fueron a todos los medios privados, los fueron sacando y cancelando y haciéndoles la vida imposible y hasta que tuvieron que cerrar. Y eso mismo está pasando en España en su primer grado. Y porque es lo que decía, hay declaraciones de Pablo Iglesias que decía que lo que él quería era controlar a los medios.
era llevar los medios y hacer el control. De hecho, hoy en día, Televisión Española está controlada por Pablo Iglesias. Sí, fíjate tú, y además que se dice también que hay una persecución desembosada a los periodistas críticos. Claro, lo podemos ver, lo hemos visto hace muy poquito, hace como una semana, 10 días, en las ruedas de prensa que estaba dando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por el formato de rueda de prensa, lo que hacían es que en vez de dejar que los periodistas preguntaran libremente y tenerlos todos en una pantalla, lo que hacían es que filtraban los periodistas para que solamente los periodistas que eran afines al gobierno pudieran hacer preguntas. Esas preguntas las filtraban primero y luego después se las pasaban previamente al presidente del gobierno, que su gabinete le tenía preparadas las respuestas. ¿Eso qué es lo que pasó después? Que entre 50 y 60 medios de comunicación independientes, que no eran los mimados por el gobierno, en ese sentido, por hablarlo de una manera clara, se rebelaron y dijeron que no iban a asistir a las ruedas de prensa de Pedro Sánchez porque había una censura enorme. ¿Qué pasó? Pues que a Pedro Sánchez no tuvo más remedio que abrir esas ruedas de prensa, poner a todos los periodistas en una plataforma tecnológica, ponerlos a que hagan preguntas. Y luego ya lo que es casualidad, digamos una anécdota, es que en la primera rueda de prensa que hicieron con ese formato, los medios técnicos, como ellos dijeron, fallaron. Entonces no se oía bien, se caía la comunicación. Entonces es que este gobierno no es capaz ni de organizar una rueda de prensa a través de Internet. Entonces, si no son capaces de eso, ¿cómo van a ser capaces de gobernar España con la crisis que tenemos, con la pandemia, con la crisis económica que nos viene detrás, cuando no son capaces ni de gestionar una rueda de prensa? Son ineficientes totales. Hay gente que dice que esas fallas técnicas de la rueda de prensa fueron deliberadas precisamente para impedir que los periodistas preguntaran. ¿Existe esa posibilidad? Bueno, de este gobierno yo me lo creo todo. Puede ser como una posibilidad, pero no me extrañaría nada. De una forma u otra, desde el punto de vista de la censura o desde el punto de vista de la incapacidad del gobierno, por los dos lados estamos mal. Ahora fíjate tú, hay una cuestión que me complace, ¿no? Y me llena de cierto optimismo y de cierta esperanza, que es que los periodistas se rebelaron y no se dejaron imponer la censura. Si España reacciona de ese modo, si no se descuida como nos descuidamos los venezolanos, los bolivianos y los nicaragüenses, entonces España puede recuperar su textura de país democrático modélico. Pero hay otro tema que me interesa, un comentario tuyo al respecto, y es que parece que las agencias de inteligencia de los países democráticos aliados con España, digo el Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Alemania, están muy preocupados por el acceso de Pablo Iglesias a la información de inteligencia en España. Eso parece que de alguna manera lastima la necesidad de la intimidad y el secreto que debe haber en esa materia. Claro, totalmente. ¿Por qué? Porque ninguno de los otros países democráticos se fía de poder compartir información si Pablo Iglesias, que es chavista y que es comunista, puede tener acceso a esa información delicada. Información delicada como puede ser la financiación del partido político Podemos, que hoy en día es un vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, por parte de Venezuela, por parte de Bolivia y por parte de otros países comunistas en la América Latina. Entonces, evidentemente, él quiere tener ese poder de tener acceso a esa información, y los otros países internacionales, pues como tú decías bien, como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, pues están con un poco de miedo de poder compartir esa información, porque piensan que esa información puede acabar en manos de Pablo Iglesias y en manos de los chavistas. Entonces, es un tema muy delicado. Desde lo que es la oposición en España estamos absolutamente en contra y poniendo el grito en el cielo para que esto no ocurra, pero depende sobre todo del gobierno de Pedro Sánchez, con lo cual ahí estamos muy, muy vigilantes para evitar que esto pase. ¿Por qué? Pues porque España pierde una cantidad de información importante que los otros países europeos y Estados Unidos se verían reticentes a compartir en caso de que hubiera cualquier problema y que este señor pueda tener acceso a esa información.
Sí, porque si él tiene acceso a esa información, es válido presumir, no es ningún disparate presumir, que esa información va a parar en manos de Raúl Castro, de los ayatolás de Irán, del terrorismo musulmán, del dictador Putin, del dictador Jinping, es decir, del dictador Maduro. O sea que eso realmente es una materia bien sensible, bien delicada. Sí, es muy delicado, es totalmente delicado, pero yo creo que, bueno, vamos a ver, nosotros como Partido Popular estamos poniendo toda la carne en el asador, estamos pegando los gritos más altos para que eso no ocurra, porque eso evidentemente iría en contra de lo que es el interés general de España. Ahora fíjate, vamos a pasar a otra materia que me llama mucho a mí la atención como venezolano, porque hubo una oportunidad por televisión, el llamado el dictador Hugo Chávez empezó a expropiar indiscriminadamente, caprichosamente empresas, entonces expropiese, decía por televisión cada empresa que le señalaba, y ahora veo un video en el cual el señor Pablo Iglesias está llamando abierta y descaradamente a las expropiaciones, pero además, no sé si la información no la tengo confirmada, tú me la confirmarás, parece que el gobierno emitió un decreto que permite expropiar propiedades privadas con el disfraz, con el antifaz de que es para resolver problemas de gente con dificultades, con el coronavirus, o el virus chino, etcétera, etcétera. Sí, ese decreto se aprobó, como se suele decir, con nocturnidad y con alevosía. Fue publicado un sábado, además, en el BOE. Y en ese decreto primero lo que habla es que, digamos que todo lo que son las propiedades de titulación pública pueden estar dedicadas y enfocadas y para ayudar a gente necesitada, a gente sin recursos, que está fenomenal. Luego también todo lo que es la propiedad privada, que los dueños le pongan esa propiedad, digamos, para beneficio público, también lo pueden hacer, que está muy bien, pero lo que no está nada bien es que si en el caso de que no haya ni propiedad pública ni dueños de propiedad privada que cedan esas propiedades al gobierno y que en ese caso hubiera necesidad de poder contar con otras propiedades privadas, aunque no las cedan públicamente, el gobierno por decreto lo puede hacer. Y eso evidentemente eso no suena a expropiese. Eso está publicado en el Boletín Oficial del Estado. Eso es una ley que nunca nadie ni se ha tramitado en el Parlamento, ni lo han dicho en el Parlamento, lo han escrito ellos porque les ha dado la gana, porque quieren dejar esa puerta abierta, pero lo que ocurre es que las leyes se pueden cambiar. Y como este gobierno no va a durar mucho tiempo, este gobierno va a caer en los próximos meses, con el próximo gobierno que sea democrático, que no sea socialcomunista ni chavista, eso, estoy convencido de que eso se va a cambiar. Bueno, es que si no había una prueba, si faltaba una prueba contundente y transparente de la intención comunista del gobierno de Pablo Iglesias, o que Pablo Iglesias pareciera tener el control del gobierno en este momento, más que el señor Sánchez, si no hubiera ninguna prueba, ya esa es suficiente muestra de la intención comunista. Ahora, ustedes en el PP, en los partidos democráticos, van a dar esa pelea. Estamos dando la pelea, por supuesto, claro que la vamos a dar y la estamos dando. La estamos dando en todos los frentes, la estamos dando en el frente mediático, la estamos dando en el Parlamento. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha escabullido completamente de dar explicaciones de qué es lo que está pasando con la crisis sanitaria en España y con el tema del coronavirus, que, por cierto, somos el país que tiene mayor número de muertes por millón de habitantes en todo el mundo. Eso es muy grave. Entonces, el Partido Popular y el resto de los partidos de centro-derecha y democráticos vamos a dar y estamos dando la batalla porque no vamos a permitir que eso ocurra. Por cierto, hablando del coronavirus o COVID-19 o virus chino, yo prefiero llamarlo virus chino porque tengo la convicción de que los chinos actuaron allí con una gran irresponsabilidad, no sé si por descuido o por alevosía, pero actuaron con una gran responsabilidad. Pero bueno, esa no es la materia. La materia es que el virus chino o coronavirus ha sido el manejo de esa crisis ha sido una de las críticas más severas que se le ha hecho al gobierno de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Por ejemplo, se pone como ejemplo que el señor Macron, Emmanuel Macron, el presidente de Francia,
ha tenido el coraje de reconocer públicamente que se cometieron errores y comprometerse a corregir los errores, mientras que Pedro Sánchez se empeña en decir que la gestión que él ha hecho, que ellos han hecho del asunto del coronavirus o virus chino, es una gestión excelente. Pues sí, la verdad es que sí. Es más allá de esa chulería, de ese altruismo, de ese orgullo tonto de presidente de gobierno, de decir todo lo hemos hecho bien, a diferencia de Emmanuel Macron, que lleva corbata negra, que todas las banderas de Francia están a media asta. Nosotros desde el Partido Popular fuimos los primeros que dijimos en las comunidades que nosotros gobernamos, como en Madrid, en Galicia, banderas a media asta, todo de luto porque han muerto muchísima gente en España y todavía quedan por morir. Pero más allá de esa bravuconada del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de admitir o de no admitir sus errores, que han sido muchísimos, está el tema de la gestión. Está claro que el virus nos iba a impactar a España como está impactando a todo el mundo, pero lo que es un horror es la cantidad de gente que está muriendo. El número de España es el país con mayor número de muertos por millón. Ayer salió un estudio que dice que si se hubiera dado el estado de alarma, es decir, si se hubiera obligado a la gente a estar confinadas en su casa una semana antes, solamente una semana antes de cuando se hizo, se hubiera ahorrado el 62% de los contagios. Pero recordemos que el día 8 de marzo el gobierno socialista tenía una manifestación de feministas, comunistas, apoyando los derechos de la mujer, y en esa manifestación está comprobado que en esa manifestación se infectaron cientos y cientos y miles de madrileños. Entonces, ahí primero ha habido una falta de previsión muy grande por parte de Pedro Sánchez. La Organización Mundial de la Salud, a principios de marzo y en febrero, le dio recomendaciones a España, específicamente a España, de lo que no tenía que hacer para el contagio. No hicieron caso, permitieron manifestaciones de estos... Juan, tengo entendido que incluso la esposa o la pareja de Pablo Iglesias se infectó en esa manifestación, ¿no? Sí, la pareja infectó y hay un vídeo en internet que está dando vueltas que ella le está estornudando a una persona, a una señora mayor delante, y la señora mayor diciéndole, pero bueno, pero oye, que me estás contagiando, y la otra no pasa nada. De hecho, ella ha estado, Irene Montero, que es ministra también de este gobierno, que es la pareja de Pablo Iglesias, los que viven... Eso se llama en lenguaje institucional nepotismo. Efectivamente, pues ha salido que le han vuelto a hacer una prueba para ver si ya no tenía el virus y ha vuelto a tener la prueba positiva. Entonces, el gobierno está gestionando fatal la crisis. Hay mucha gente descontento. El otro día, con 48 horas de antelación, se produjo la primera manifestación en Internet que se hace en todo el mundo. Se anunció por redes sociales 2 o 3 días antes y nos juntamos, y ahí puedo decir nos, porque yo estuve ahí, nos juntamos 430.000 personas durante media hora en un sitio en YouTube para protestar y pedir la dimisión de este gobierno. Entonces, cuando el confinamiento se acabe, cuando los españoles puedan salir a la calle, van a organizarse un lío bastante grande de manifestación, porque es que la gestión es horrible. 26.000 sanitarios contagiados, no tienen medios, no tienen mascarillas, no tienen nada, no tienen guantes, muchísimos ancianos muriendo en las residencias donde viven sin hacerles pruebas. El gobierno está mintiendo con las cifras de muertos, no está incluyendo gran parte de las cifras de muertos. Oficialmente las cifras de muertos son 18.000 en este momento, cuando hay fácil entre 27 y 28.000. Entonces está engañando con las cifras. Es un desastre este gobierno y espero y confío que los españoles tengamos la fuerza, tanto los que votan a un partido con los que votan a otros, que tengamos la fuerza y el coraje de sacar a este desastre de gobierno socialcomunista de España. Tenemos el peor gobierno gestionando el peor momento de la última y reciente historia de España. Sí, señor, fíjate, mi hija, que es española y vive en Madrid, Gabriela María Margarita se llama, ella me decía que frente al desastre de la gestión oficial de cara al coronavirus, virus chino, lo que había adquirido relevancia es el heroísmo de lo que llaman en España los sanitarios, pues de los médicos, de los enfermeros, de las enfermeras, de la gente voluntaria,
que realmente eso ha sido lo que le ha levantado la moral a la gente, el gran esfuerzo, el esfuerzo titánico de la gente sanitaria. Sí, totalmente. A pesar de estar contagiados, a pesar, como decía antes, de haber más de 26.000 sanitarios contagiados, a pesar de estar agotados, de no tener medios, siguen allí. A pesar de estar con ese riesgo constante de decir, me voy a contagiar, no me voy a contagiar, voy a mi casa, se lo traspaso a mi familia, los sanitarios son héroes. Están curando a todos los españoles con un cariño y con una dedicación que de verdad los verdaderos héroes de esta historia son los sanitarios, la policía, el ejército. Hay muchos grandes héroes que estaban, digamos, no olvidados, pero estaban en un segundo plano y esta crisis, desgraciadamente, por una parte y afortunadamente por otra, los ha puesto en el punto de mira de toda España, y toda España reconocemos la excelente labor, la dedicada labor, poniendo en riesgo sus vidas del contagio que están haciendo para curar a España. En España todos los días a las 8 de la noche sale todo el mundo a los balcones a aplaudir a estos sanitarios, a estas fuerzas de orden de policía, a estos ejércitos, a esta policía municipal, a esta policía nacional, a esta policía autonómica, a estos bomberos, que lo que están haciendo es cuidarnos. Y eso yo creo que ellos son los verdaderos héroes de esta sí, señor. Sí, señor. Juan, nos quedan 2 minutos. Yo quiero que aprovechemos 1 minuto para que me des tu opinión sobre el señor Mariano Rajoy. Tú sabes que yo tengo una gran admiración por lo que él hizo, que fue retirarse y regresar a su trabajo original, desde donde comenzó pues su carrera pública, porque me recuerda el modelo, el ejemplo de Lucio V Cincinnato en la Roma antigua. Y el otro minuto quiero que se lo dedique a que me des tu opinión sobre el señor Pablo Casado, que ha resultado una revelación como político. Ha estado por encima de las expectativas de gente como yo. Y mira, Mariano Rajoy es un excelente gestor, fue un excelente presidente del gobierno. ¿Cuánta gente de derechas y de izquierdas están diciendo cómo echamos de menos a Mariano Rajoy en estos momentos? Porque era un excelente gestor. Él gestionó todo lo que es la economía después de la crisis tan grande que nos dejó el gobierno socialista de Zapatero. Él gestionó España, él gestionó esa crisis política, impidió que la Unión Europea se hiciera cargo de la economía española. Se apretaron los españoles, nos apretamos los cinturones y los bolsillos durante 2 años, pero pasó con su gestión de ser el problema más grande que tenía la Unión Europea en términos económicos a ser el país que más crecía en economía en la Unión Europea, con lo cual es un excelente gestor. Salió de la política y salió completamente, está dedicado a su profesión, que es registrador, y evidentemente estará muy preocupado. Ahora rematemos con este joven que a mí me parece tan brillante, Pablo Casado. Y Pablo Casado es un excelente presidente, es un excelente gestor, es una persona joven, pero lleva años en política, con lo cual sabe perfectamente y está muy bien rodeado de expertos. Y en esta crisis, en los momentos de dificultades, es cuando un líder tiene que demostrar que es eso, un líder. Algo que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez no están demostrando, lo está demostrando Casado, con esa sensación de apoyar al gobierno en los 2 primeros decretos y 2 primeros estados de alarma que hizo. El Partido Popular, con sentido de Estado, apoyamos al gobierno. Lo que pasa es que después del gobierno de engañarnos, hemos decidido que ya basta de engaños, y desde luego está haciendo Pablo Casado una labor espectacular. Hermano querido, el tiempo nos atropelló, como siempre que estamos hablando con una persona inteligente. Muchísimas gracias por tu comparecencia y gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la gentileza de vernos y escucharnos aquí en Florida Opina con Alexis Ortiz por bienvenidosvenezolanos.com. Que Dios te bendiga, Juan José. Muchísimas gracias, Alexis. Un saludo.